Vamos a ir ahora a las situaciones problemáticas con triángulos oblicuángulos. Tienen ahí explicado en el material teórico para qué situación de la realidad lo utilizamos. Y acá tienen un ejemplo que lo vamos a resolver ahora entre todos. Dice, 3 pueblos A, B y C están unidos por calles rectas. La distancia entre los pueblos B y C los separa 9 kilómetros. El ángulo que forman las calles que unen A con B y B con C es de 133 grados, 33 minutos, 33 segundos en el sistema centesimal. Y el ángulo que forman las calles A y B con A y C es de 36 grados, 50 minutos, ya estaría en el sistema sexagesimal. Nos pregunta qué distancia hay entre las calles A y C. Acuérdense que en los problemas solamente tenemos que calcular ese dato que me está pidiendo, no hace falta que resolvamos todo el triángulo por completo. El dibujo que ustedes se tendrían que hacer sería aproximadamente este. Sería un triángulo oblicuángulo con un ángulo obtuso, por lo que el ángulo B, más allá de que esté dado en el sistema centesimal, cuando ustedes los pasen les va a quedar un ángulo obtuso. Si al principio no se dan cuenta de eso y dibujan otro tipo de triángulo, no hay problema, ustedes dibújenlo primero con lápiz y después cuando se den cuenta lo borran y lo cambian. Entonces, con respecto a los datos, sabemos cuál es el ángulo A, también sabemos cuál es el ángulo B, pero al estar en el sistema centesimal lo vamos a tener que pasar. Y con respecto a los lados, sabemos que BC es de 9 kilómetros y AC justamente es el que tenemos que calcular. Por lo general los ángulos siempre los anotamos en letra minúscula, pero ya acá en el problema me lo daban en mayúscula. Lo pueden cambiar o dejar así, no hay problema. Pasemos primero entonces el ángulo B, utilizando una de las equivalencias. Yo utilicé 90 grados equivale a 100 grados centesimal. Resuelvo la regla de 3 simple. Acuérdense cómo escribir los ángulos centesimales en la calculadora. La parte entera eran los grados y lo otro lo poníamos como decimales. Y cuando resuelvan eso en la calculadora, les va a dar 119 grados, 59 minutos, 59,8 segundos. Pueden redondear directamente a 120 grados. Entonces 120 grados sería el valor del ángulo B. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el lado AC. Con lo que vimos en la teoría, la propiedad de ángulos interiores no me va a servir, por lo que tengo que calcular un lado. Veamos si me sirve el teorema del seno. Para el teorema del seno teníamos que comparar cada lado con su ángulo opuesto. Si yo quiero sacar el lado AC, que es mi incógnita, tengo que conocer el ángulo opuesto, el B, que sí lo conocemos, el que acabamos de pasar al sistema sexagesimal, que es el ángulo obtuso. Y después lo tengo que comparar con otro lado y otro ángulo opuesto que sí conozcamos, porque ya tenemos la incógnita. El otro lado que conozco es el BC y también conocemos su ángulo opuesto, el A. Entonces podríamos utilizar el teorema del seno, ya que tengo los datos para poder utilizarlo. Quedaría planteado de esta manera entonces. Para resolverlo, como ya dijimos, el teorema del seno es multiplicar cruzado. 9 por seno de 120 grados es igual a AC por el seno de 36 grados 50 minutos. Despejo el lado AC. Entonces este seno de 36 grados 50 minutos que está multiplicando pasa dividiendo. Acá no pasa seno a la menos 1 porque la incógnita no es el ángulo. Recuerden que la razón es trigonométrica, pasan al otro miembro elevado a la menos 1 cuando la incógnita es el ángulo. Si no, como en este caso que todo el seno del ángulo conocido está multiplicando, pasa dividiendo. Y todo esto lo resolvemos así tal cual está en la calculadora. Nos va a dar este número. Como estamos sacando lados, no tenemos que apretar la tecla de grados, minutos y segundos y lo podemos dejar directamente como 13. Pero acuérdense que la unidad de medida era kilómetros, entonces ahora sí escribimos 13 kilómetros. Quedaría de esa manera y como en todo problema debemos anotar una respuesta.
La pregunta era qué distancia había entre los pueblos A, B y C. Acuérdense que una cosa eran los pueblos, acá está el pueblo A, acá está el pueblo B y acá está el pueblo C, y otra cosa son las calles. Justamente al unir los pueblos por esas líneas rectas es lo que me forman el triángulo oblicuángulo, y esas líneas rectas son las calles. Entonces lo que tendríamos que responder es que los pueblos A y C están separados por 13 kilómetros, o que la calle que une el pueblo A con el pueblo C es de 13 kilómetros. De esa manera se resuelven los problemas. En las actividades que ustedes tienen que hacer en el material teórico, el punto 1 es como los ejemplos 1 y 2 que hicimos acá en los videos. En los ejemplos 1 y 2, por casualidad, justo nos quedó que primero aplicamos el teorema del coseno, después aplicamos el teorema del seno y después aplicamos la propiedad de ángulos interiores. Bueno, no siempre va a ser ese orden. Puedo empezar con el teorema del seno, puedo empezar con la propiedad de ángulos interiores, puedo empezar con el teorema del coseno. No hay un orden de cómo ir aplicando los teoremas. Siempre es dependiendo de los datos que me estén dando en ese triángulo. Y en el punto 2 tienen distintas situaciones problemáticas como la que acabamos de resolver. Y ojo que en algunas tienen mezcla entre triángulos rectángulo y triángulos oblicuángulo. Por ejemplo, en el C, que ya tienen el dibujito para que se les haga más fácil, les pide calcular esa altura H. Pero esta altura H, si ustedes se fijan, tengo un triángulo oblicuángulo de esta manera, pero también al trazar esta altura me está formando dos triángulos rectángulos. Entonces, ojo que dependiendo los datos que ustedes necesiten, si les queda el triángulo rectángulo, van a tener que aplicar entonces el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas vistas en triángulos rectángulos o la propiedad de ángulos complementarios. Si el triángulo es oblicuángulo, entonces acuérdense de lo que hemos visto para aplicar, ¿sí? Tienen que diferenciar qué triángulo es para ver qué aplicar. No puedo aplicar, por ejemplo, el teorema del seno en un triángulo rectángulo, o no puedo aplicar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas en un triángulo oblicuángulo. Y ojo que un dato que les doy, que a esta altura, ese punto que está formado ahí no es la mitad de todo el puente. Todo el puente dice que es 28,3 metros. Bueno, en el dibujo se puede observar, pero tengan cuidado que no hagan 28,3 dividido 2 para sacar esa distancia, porque no me está diciendo que ese punto sea justo la mitad del puente. Con los problemas hay que hacerlos con tiempo, hay que pensar mucho, hay que estar concentrados, porque no hay una forma de seguir para resolver todos los problemas, porque cada uno es diferente. Entonces siempre pensarlo en la realidad, interpretarlo, pensar mucho, y obviamente cualquier ayuda que necesiten o lo que no entiendan, me escriben al correo para poder ayudarlos y orientarlos un poquito.